porque el Parlamento se juega su suerte con la del gobierno, y por consiguiente el Parlamento es relevante para el gobierno y el gobierno es relevante para el Parlamento, y hacer oposición en el Parlamento tiene sentido. Yo sé que ahorita se quiere encubrir un presidencialismo excesivo bajo formas parlamentarias, pero yo creo que América Latina debería no obligatoriamente transitar a formas parlamentarias. Ese fue un debate que se dio en los 80 y 90 con los textos de Lins y otros, pero yo creo que sí aportaron argumentos sólidos para mostrar que el presidencialismo, si uno quiere un presidencialismo pluralista, que es un presidencialismo pluripartidista, ahí hay una tendencia inevitable a la crisis, porque si usted tiene un pluripartidismo, tiene una tendencia a que de pronto haya mayorías distintas en el Congreso y en el gobierno, y que esas mayorías generen bloqueos institucionales, que no haya forma de resolverlos, sino recurriendo a legislación por decreto, a plebiscitos o a rupturas institucionales. Entonces ahí hay un tema de diseño institucional. Esos temas son más aburridos que hablar de derechos fundamentales, lo reconozco, pero a veces son más estratégicos. Temas de sistemas electorales, temas de control de la criminalización de la política. Por ejemplo, todo el debate que hubo en Colombia sobre la silla vacía mostraba que también podía haber innovaciones para sancionar los vínculos de congresistas con el crimen y no tratar de hacer irrelevante al Congreso. Yo comparto la idea de fortalecer el poder legislativo con todas las matizaciones que hizo Roberto, que también comparto. Es un poder legislativo más asequible y ampliado, pero eso implica repensar las formas de gobierno en América Latina, y creo que es un debate que deberíamos de hacer en serio. La excusa tradicional, que es que América Latina es por tradición presidencialista, yo creo que convierte el problema en una constante histórica, y yo creo que no hay ninguna fatalidad en una cultura. Tenemos la tradición de la violencia familiar, y eso no dice nada a favor de la violencia familiar, sino más energía necesitamos para eliminar y erradicar, ¿no? Yo quiero aclarar que ha sido Roberto el que asocia presidencialismo y violencia familiar. Ha sido Roberto el que dijo, ahora el presidente hará el Führer. Yo nunca Bien, me parece que obviamente son líneas de trabajo y no pretendemos resolver acá esta cuestión, pero probablemente sí creo que hay que repensar esas cuestiones. Quisiera pasar a otro tema que nos convoca justamente con esto. Nuestra presentadora nos dice que ella se angustia de levantarse en un país con una constitución distinta. De pronto, pero era la pregunta de qué tan distinta puede ser, que es esa pregunta que incluso Roberto, metiéndose en la realidad nacional colombiana, ha escrito comentarios sobre las sentencias que produjo la Corte Constitucional con relación a cuáles son los límites del poder de reforma, y si se acepta esa discusión, si se acepta esa distinción sobre el poder de sustitución de la Constitución. En la medida en que hay una oleada de reformas, la pregunta es, ¿qué opinan ustedes de esa cuestión de si hay límites, no hay límites? No, esa cuestión abre la discusión a un tema que para mí es tal vez el más importante dentro del derecho. Si hubiese una sola materia que enseñar en la Facultad de Derecho, sería esta, que es la de la interpretación constitucional. Y hay miles de cosas para decir al respecto. Entre ellas, la que yo dicto, dice. Miles de cosas para decir sobre la interpretación constitucional. Una primera, y es que muy habitualmente la gente bien formada jurídicamente, y no hago referencia a nadie en particular, pero se hace cualquier cosa por la interpretación constitucional. Y una sola reflexión que haría al respecto, y que tiene que ver con que la interpretación en todos los casos va a tener que ver en parte, pero solo en parte, con el texto, y en otra parte, lamentablemente, pero debemos asumir que es así, con las características personales de quien interpreta. Y eso es un hecho gravísimo, es un hecho doloroso, pero es un hecho que debemos reconocer, y que en todo caso a mí me llama la atención acerca de lo que uno podría llamar la política de la presencia, la idea de lo importante de ver quién interpreta. Para decir un caso una serie de casos que ha sido muy relevante en Argentina. En Argentina se ha dado en los últimos años muchos procesos de criminalización de la protesta de los pobres trabajadores y desocupados que salían a reclamar por lo que les correspondía,
ingresos mínimos, atenciones, salud o educación básica. Y hubo una oleada de decisiones judiciales al respecto que mostraron de parte de los jueces, digo, sin hacer nada digamos, como teoría conspirativa contra los jueces, pero sí lo que ha habido sistemáticamente es una oleada de decisiones judiciales hostiles a los reclamos, los derechos de los grupos desavantajados. Y eso simplemente a mí me sugiere algo entre muchas cosas, y es que si el Poder Judicial, entre otros, está vaciado de representantes obreros, si el Poder Judicial, casi por definición, no tiene en su composición gente con dificultad de recursos, si esas voces no están directamente presentes a la hora de interpretar, tomar decisiones, firmar decisiones, bueno, tenemos que esperar que haya ciertos sesgos en las decisiones, y esos sesgos son inaceptables. Entonces, hay algo que hacer allí respecto de quiénes están interpretando. No hay una respuesta fácil, entonces, bueno, pongamos al juez obrero, pero por lo menos tenemos que saber que tenemos que hacernos cargo del tipo de sesgos que acompañan habitualmente a las decisiones judiciales y que tienen raíz, entre otras, en ese problema. Presencia y ausencia. Yo creo que hay dos problemas distintos. Uno es el problema del momento constituyente, y yo creo que ahí hay que tratar de hacer constituciones que, a pesar de que busquen transformaciones sociales profundas que América Latina necesita, sean suficientemente amplias e incluyentes para incluir rivales de distintas políticas, porque solo una constitución que, a pesar de que tenga orientaciones ideológicas definidas, que individualmente tiene toda constitución, sea lo suficientemente plural para que quepan los grupos fundamentales de la sociedad, es una constitución que puede aspirar a ser duradera. Entonces ese es un problema del momento constituyente. Y ahí también hay incluso problemas que pueden parecer menores y que tienen consecuencias mayores y que pueden ser errores constituyentes profundos. Y yo creo que, por ejemplo, ahí la Constitución del 91 se equivocó en Colombia al establecer un sistema de reforma constitucional excesivamente fácil. En Colombia, reformar la Constitución, en Colombia es más difícil hacer una ley de amnistía que reformar la Constitución. La reforma que la Constitución exige simplemente mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras. La ley de amnistía requiere 2/3 de ambas cámaras. Una buena pregunta para los estudiantes es si por una reforma constitucional uno puede modificar esa cláusula de la Constitución para luego aprobar una ley de amnistía con mayoría simple. Pero bueno, eso es una teórica. Pero eso fue un error constituyente que hemos sufrido. Porque yo creo que una Constitución tiene que tener una cierta estabilidad. Dicho eso, yo creo que es un punto que en los debates de esta tarde planteó muy agudamente Oscar Villena. Hay reformas de reformas. Es decir, hay constituciones que pueden ser reformadas de manera múltiple y, sin embargo, conservar una entidad suficiente para consolidar un nuevo régimen democrático. Y él ponía el ejemplo de la Constitución brasileña, que tuvo 62 reformas. Los brasileños siempre quieren tener lo más grande del mundo, la Constitución más reformada del mundo. Y sin embargo, mantiene suficiente identidad para que el momento fundacional y hoy haya permitido la consolidación de un régimen democrático. Y el segundo, lo comparto con Roberto, es el tema de interpretación constitucional, y no me quiero meter con los límites del poder de reforma porque eso debe estar decidiendo ahorita nuestra Corte Constitucional. Bueno, pues muchísimas gracias. Los temas darían para muchas preguntas más, muchas cuestiones adicionales. Les recomiendo que entren tanto a la página de Exprésala como al blog de Roberto, a la página de Justicia. Ambos tienen gran cantidad de artículos y textos sobre estos temas. Mientras tanto, seguiremos esperando que nos den una respuesta jurídica e empírica los jueces de este país a esta última pregunta. Bueno, muchísimas gracias.